Queridos amigos, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos nuevamente. Esto es Enlace Creativo. Yo soy su amigo Omar Castrejón y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Yo espero que ustedes también lo consideren así. Tenemos un invitado el día de hoy que es alguien muy querido para mí. Es un amigo que conozco pues, prácticamente desde mi juventud más temprana. Pero además es una de las personas más inteligentes que conozco. Ahorita les platicaremos un poco quién es, qué ha hecho, su preparación. Pero sobre todo es una persona muy inteligente, es un pensador que aparte es multifacético y tiene muchas inquietudes, muchas habilidades. Y yo creo que esta va a ser una charla muy disfrutable y además sobre temas que son relevantes para todos porque estamos viviendo un contexto en la actualidad, no nada más en México, sino prácticamente en todo el mundo, donde muchos temas pues se pueden abordar desde, pues ahora sí que la preparación y el expertise y el punto de vista de mi estimado amigo. Y sin más preámbulo, les quiero presentar al doctor en filosofía, licenciado en Derecho también, escritor, investigador, rockstar del heavy metal y además, como les digo, una persona muy querida para mí, un entrañable amigo, el doctor Lutz Alexander Kefferstein Caballero. ¿Lo pronuncié bien? Sí, bueno, sí. Digamos, lo mejor posible. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí, también contento de volverte a ver. Ya tenía, no sé, un par de años que no nos habíamos Ya encontrado, tenía un ¿no? rato, ¿verdad? Yo creo que probablemente desde la pandemia, por allí, más o menos. Ah, sí, ¿No? ¿verdad? Ajá, que nos vimos. ¿Ya tanto? Yo creo que sí. Yo sí, ¿verdad? Sí, yo creo Todavía que sí. estábamos en Ajá. modo pandémico. Ajá, sí, ajá, exacto. Sí, Ok. y ya ahí nos encontramos, estuvimos conviviendo. Pero pues es una amistad de toda la vida, como dijiste, ¿no? Nos conocemos, pues para la gente que quiera saberlo, nos conocemos desde los 12 años. Desde que tenemos 12 años, ¿no? Tal vez un poquito más grande, pero la sí, por ahí secundaria. 13, 14 años. A lo ¿no? máximo 13, pero pues nos sentábamos juntos en la secundaria, ¿no? Ahora sí que éramos compañeros de banca, ¿verdad? Sí, en el 301, ahí estuvimos sentados. Ajá, en Ajá. el glorioso Colegio Hidalgo. Francés Hidalgo, Así es. ahí en la Ciudad de México. Correcto. Así es, entonces pues imagínate, ¿no? Ya estamos cincuentones los dos, ¿no? Han sido, pues al menos Así es, pero a ti no se te 37 notan, años. amigo, te conservas muy bien, muy en forma. Se lo atribuyo a varias cosas, ¿no? Yo creo que es una multiplicidad de condiciones de posibilidad las que se conjuntan. Sé que me veo más joven. Entre que soy vegetariano, que hago mucho ejercicio, que no me he casado y no he tenido hijos y por lo tanto no he tenido estrés, no, pues sí, que me he sabido cuidar y que hay muy buenos productos para las canas, ¿no? Ajá, por cierto, si quieren algún patrocinador, ¿no? Que hay alguien que les pueda ayudar. Sí, así es. Excelente. No, pues la verdad es un verdadero gusto tener la posibilidad de platicar contigo. De hecho, este era uno de pues, mis ideas y mis pendientes cuando comenzamos este proyecto de Enlace Creativo, tener la posibilidad precisamente de conversar, de charlar con gente que pues de alguna manera se ha cruzado en nuestro camino, que sabemos de sus experiencias, sabemos de lo que han estudiado, de lo que han aportado, y tú sin duda eres una persona que siempre, como dices, y bien me comentabas el día de ayer que nos comunicamos, pues desde que estábamos chicos nos echábamos muy buenas pláticas, ¿verdad? Como Siempre. que siempre nos agarrábamos. Platicábamos de cosas profundas, filosóficas, ¿no? Nos gustaba filosofar, nunca me Sí. imaginé que te ibas a dedicar profesionalmente a ello, ¿verdad? Pues fíjate, es una aseveración bastante interesante porque en realidad lo que me ha dado de comer a lo largo de toda mi vida solo ha sido la academia. Pero yo no podría considerarme filósofo, pues, ¿no? Para mí filósofos son Sócrates, Platón, Kant, ¿no? Spinoza, quien logra entender la vida de una manera diferente, poniendo como piedra de toque de ese entendimiento algún concepto que ellos hayan encontrado y que nadie más lo haya logrado y que después ofrezca todo ese sistema de pensamiento a la humanidad y sea lo suficientemente importante, lo suficientemente profundo y trascendente como para que se vaya legando de generación en generación ese pensamiento. Para mí esos son filósofos. Yo nada más soy un estudioso de filosofía que ha tenido la fortuna de poder dar clases de las cosas que ha leído y de las cosas que ha entendido y comer de ello, ¿no? Pero ya filósofo me parece así una etapa superior. Además de que
curiosamente, solamente en una ocasión en mi vida he dado clases en facultades de filosofía, el resto del tiempo ha sido en otras facultades, facultad de humanidades, ¿no? En la carrera de Derechos Humanos, en una universidad hace muchos años, en la Facultad de Humanidades también de otra universidad, así no puedo decir nombres para no hacerlos comerciales, porque además, pues ¿para qué? ¿No? O sea, son otros tiempos. Y, y, y más recientemente, pues en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero Así es. Que tú también eres licenciado en Derecho, soy ¿no? licenciado en Derecho y maestro en Leyes, o sea, Maestro estudié en también una leyes. maestría en Leyes. Sí, de hecho tengo entendido que también parte de tus estudios los hiciste en el extranjero, ¿no? En Estados Unidos. En la maestría en Leyes en Alemania y la maestría en Filosofía en Chicago. En Chicago, muy Ujú, bien. sí. Sí, pues miren, ahora sí que con la modestia que le caracteriza a mi estimado amigo Lutz, pero eres una de las personas más preparadas y más inteligentes que conozco. Muchas gracias. Y precisamente por eso creo que es una extraordinaria oportunidad tener la posibilidad de platicar contigo pues sobre, ahora sí que tantas cosas que están pasando a nivel no solamente en México, sino en todo el mundo. Estamos viviendo una época pues muy convulsionada, no sabría cómo expresarlo, o sea, como donde el mundo, más que una transformación, está viviendo como una trastornación, yo lo veo así, o sea, yo veo que estamos como humanidad viviendo tiempos muy difíciles. ¿Tú cómo los ves, querido amigo? ¿Cómo ves, por ejemplo, esta confrontación que ha habido, no nada más en nuestro país, sino por ejemplo en nuestro vecino del norte, entre conservadores nacionalistas, otros liberales progresistas, la llamada ideología woke? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Sí, es una pregunta muy interesante. Además, nos encontramos precisamente en el meollo del asunto, ¿no? Como solía decir mi mamá, en el meollo, en el centro de pues, todos estos eventos que además parece que se han desatado desde hace tal vez 20 años por ahí aproximadamente, ¿no? O al menos se han exacerbado desde hace 20 años, pero se pueden abordar desde muchas perspectivas, se pueden abordar también desde muchos caminos, ¿no? Pero creo que una de las más claras, o sea, se puede abordar del aspecto religioso. Yo escucho que leo, ¿no? O sea, leo también en las redes sociales, etcétera, como hay fuertes movimientos religiosos que están también reaccionando frente a toda esta vorágine de nuevos discursos que están poniendo en crisis las sociedades y el orden social. También se puede abordar desde una perspectiva netamente filosófica del discurso, por ejemplo, o desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva económica, pero al final me parece que es una expresión más de lo que los humanos constantemente hemos vivido interpretativamente, que es una pugna de intereses entre posturas que han sido probadamente efectivas a lo largo de la historia de la humanidad y posturas improvisadas que pretenden transformar la normatividad, al menos discursivamente, porque consideran no les ha favorecido y les ha impedido desarrollar sus facultades, su identidad, sus capacidades, pero, pero a mí me parece que esta segunda postura, o sea, de lo que se podría conocer en este momento se le llama woke, ¿no? O el progresismo, me parece que yerra. Al mismo tiempo, me parece que la normatividad tradicional, como lo dije, ha probado ser efectiva en la historia de la humanidad, porque a pesar de que se ha transformado, ya ha evolucionado, y no podemos decir que es el mismo contenido normativo el que se tenían hace 5.000 años que el de hoy, toda aquella normatividad que fue racional entonces sigue siendo racional hoy, y eso no se puede cambiar. Y eso es algo que ni los woke van a poder cambiar, ni los llamados progresistas van a poder cambiar, ni los liberales van a poder cambiar. Pero lo que subyace... ¿A qué te refieres con esto? ¿Me podrías Sí. dar un ejemplo? Claro que sí. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos hemos considerado, por ejemplo, que la honestidad es un principio fundamental en nuestra organización social. Okay. Y los woke no van a poder, bajo ninguna circunstancia, modificar esa normatividad. A pesar de que emplean la mentira y emplean el engaño como una herramienta de transformación social. Pero ellos afirman tener la verdad. Ellos afirman ser honestos.
a pesar de que a mí me pareciera... Y también la contraparte, ¿no? O sea, también afirman tener la verdad, afirman ser honestos. Exacto, así es. Pero en muchos no siempre, casos no siempre lo es son. así. Exactamente, así es, ¿no? Entonces hay contradicciones tanto externas, o sea, entre posturas, como también contradicciones internas en cada una de esas posturas, ¿no? Pero la diferencia es que las contradicciones internas digamos, en las posturas tradicionales tienen que ver con incongruencias, tienen que ver con discrepancias, con falta de cumplimiento de su propia normatividad, pero el progresismo lo que busca, al menos discursivamente, es trastocar y alterar esa normatividad, o sea, pero además las propuestas que hacen no tienen absolutamente nada que ver con la racionalidad, no tienen que ver con la objetividad y además tienen un desdén por todo aquel conocimiento que la humanidad ha ido construyendo y legando probadamente a lo largo de 10.000 años que tenemos de civilización, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy curioso y digno de ser analizado cómo es posible que las posturas que antes se consideraban liberales, que apelaban a la ciencia y al conocimiento y a los avances científicos para contrarrestar las narrativas tradicionales que estaban fundamentadas fuertemente en el pensamiento mítico religioso, hoy en día, de nueva cuenta, desdeñen la ciencia y busquen recuperar un discurso completamente inventado, fantástico, totalmente subjetivo, sentimental y egoísta y hedonista, mientras que por el otro lado, las posturas tradicionales, mítico-religiosas, han encontrado cabida en la ciencia y también la ciencia ha encontrado la manera de comunicarse con las posturas religiosas. Sí, de alguna manera se conectan, ¿no? Exacto, Sí, que no están siendo cosas diferentes, ¿no? Ese punto me parece muy interesante. Oye, ¿y tú a qué le atribuyes que haya de alguna manera permeado, sobre todo en los jóvenes, de hecho en la sociedad en general, pero creo que los jóvenes mayormente son los que han incorporado a su ideología este relativismo? Uh-huh. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Por qué la juventud compra estas ideologías y las hace suyas y trata de vivir su vida bajo precisamente principios que no son pues muchas veces ni reales, ni comprobables, ni científicos, digamos, y la realidad puede ser todo aquello que tú creas, ¿no? Así es, que eso es lo que ellos piensan, pero se equivocan. Es una buena pregunta y entonces vamos a responderla de una manera segmentada, ¿no? Paso a paso. Ante todo, tenemos que darnos cuenta de que esto que se le llama la juventud hoy en día, que vendría siendo pues más o menos desde la adolescencia hasta, ¿qué serán? Los 30, cada vez así se va prolongando más la juventud, ¿no? Sí, yo justo hace poco estaba reflexionando como eso y yo consideraba que una persona que ya pasa de los 25 inclusive, pues ya así, que joven, no es, digo, sí es joven, pero ya es un adulto completamente. Pero a mí lo que me parece curioso es que hay muchas personas mucho mayores que se sienten jóvenes y sobre todo que actúan con una cierta adolescencia mental cuando ya pasan de los 40, 50 o hasta más, ¿no? En los tiempos de la antigüedad, para poder formar parte del Senado, o sea, del grupo de ancianos, tenías que tener 25. O sea, a partir de los 25 ya eran considerados vetustos, ¿no? Ajá, exactamente, sí. No duraba tanto en general, ¿no? Hay casos que nos indican que llegaron a ser ancianos, pero... Justo es a lo que me refiero, porque, por ejemplo, ahorita hablábamos antes de iniciar el programa, te platicaba de mis hijos o de cuándo nos conocimos, ¿no? Que es más o menos la edad que tiene mi hijo mayor ahora. Y entonces yo decía, pues sí, realmente joven, o sea, dejas de ser niño, pues ponle tú como a los 12, 13, ¿no? Empiezas a ser adolescente. Y en realidad, pues si continúas con ese periodo de juventud, pues más o menos como hasta los 25, porque pues a partir de ahí ya deberías de tener ser maduro, ¿no? Una madurez no importante. No es tan sencillo. Como te decía, si uno se pone a ver la antigüedad, pensemos en la comunidad judía, que es una de las comunidades más antiguas que ha resistido todos los embates a lo largo de pues, miles de años. Y para ellos, como para la mayor parte de las culturas del mundo, aunque ellos no tenían su festividad particular, la adultez comenzaba a los 13 años, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Con el bar mitzvah y el bat mitzvah. Bat mitzvah para las mujeres, bar mitzvah para los hombres. Y a partir de ese momento eran adultos, ¿no? Aquí en México, pues las famosas fiestas de 15 años, ¿no? Que en su momento eran una manera de decirle, ya mi hija ya está en edad casadera, ¿no? A ver, aquí la ya la presento presentas en sociedad, como decían. Exacto, ¿no? Entonces, estos términos de juventud, que además pues, cada vez se amplían más, son términos bastante novedosos, son términos muy recientes que tienen que ver con clasificaciones arbitrarias y que además han desembocado
en el retroceso de los procesos de maduración y de adquisición de la responsabilidad de las personas. Porque antes, a partir de los 13 años, en tanto que adulto, tenías que hacerte responsable de tu toma de decisiones y de los actos que llevas a cabo. Y posteriormente, pues, a los 16 y después a los 18, y cada vez lo van aumentando y lo van aumentando. Y entonces, cada vez las personas se quedan más tiempo en la casa de sus padres por cuestiones supuestamente económicas, pero no tiene que ver con cuestiones netamente económicas nada más, tiene que ver con los pocos deseos que tienen las personas de hacerse responsables de sus propias personas, porque les han enseñado que eso es lo bueno, ¿no? Que la toma de responsabilidad de la vida propia es algo muy malo, que la responsabilidad es comunitaria, que la responsabilidad de tu vida la tienen los demás, no tú, que tú únicamente cumples con ser tú, ¿no? Pero además un tú que está determinado exclusivamente por tus propios sentimientos y no por las obligaciones que tienes para con la sociedad, ¿no? O sea, es la sociedad la que tiene obligaciones para contigo, pero tú no para con la sociedad. Es el Estado quien tiene obligaciones para contigo, pero no eres tú quien tiene obligaciones para con toda la nación, ¿no? Entonces, se han trastocado todos estos valores. A mí me impacta darme cuenta de que Nietzsche era un visionario que estaba describiendo lo que iba a ocurrir en la sociedad, no lo estaba recomendando, o sea, estaba diciendo lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues Nietzsche habla en términos muy controvertidos, ¿no? En términos que a mí en lo particular no serían los que yo usaría, digámoslo así, ¿no? Pero él habla de la normatividad impuesta por los débiles y la normatividad impuesta por los fuertes. Eso desastrosamente, pues los nazis lo toman para hablar de la raza superior, las razas inferiores, pues eso es una tristeza, ¿no? Que se interpreta de esa manera. Nietzsche se está refiriendo más bien a quienes no están... Bueno, no sé si Nietzsche se está refiriendo a eso, pero es interpretable de la siguiente manera. Si tú eres una persona que se responsabiliza de sus actos y que sabe que la vida allá afuera no es sencilla y que a pesar de que la vida no es sencilla, tú vas a alcanzar tus metas a través de tu propio esfuerzo, de tu trabajo en armonía con la sociedad, entonces eres una persona responsable y por lo tanto eres un elemento deseable de la sociedad. Pero si eres una persona que está esperando que todo se transforme para que todo se amolde a tus propios sentimientos, que además son cambiantes a cada momento, lo que trae como consecuencia en el momento en el que te encuentras con otras personas igual de infantiles y responsables que tú, es el movimiento woke, ¿no? Pero que además lo disfrazan de bondad, además lo disfrazan de solidaridad, lo disfrazan de una superioridad moral que bajo ninguna circunstancia tienen, porque tan pronto como exigen algo fundamentado en principios que todos podríamos reconocer como universalmente deseables, tan pronto contradicen esos mismos principios a través de sus acciones y niegan la congruencia de las acciones de los demás con esos mismos principios que ellos dicen defender cuando no forman parte de su gremio. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se han radicalizado estas posturas a las que les llamaste liberales y progresistas, que para mi gusto de progresistas no tiene nada, de liberales tampoco tiene nada, pero también se han llevado al extremo o están empezando a llevarse al extremo las respuestas a eso. Y es comprensible, porque... Sí, claro, un extremo lleva al otro, alguien ¿no? tiene que ponerles un alto a las personas cuando quieren transformar una normatividad que, como digo, ha sido probada a lo largo de miles de años para que todos nos adecuemos obligatoriamente a un modelo que desconocemos, que además no está basado en la racionalidad y que no está basado en la ciencia y que está basado exclusivamente en el individualismo y el hedonismo de las personas que hoy en día se entienden a sí mismas como progresistas, como los despiertos. O sea, todos los demás estamos dormidos, solo ellos están despiertos, ellos ya ven la verdad, pero además, contradictoriamente, una verdad en la que no creen porque ellos no creen en la verdad. ¿No? Sí, o sea, esa es una contradicción para empezar, ¿no? Además, eso de alguna manera también viene acompañado de una ideología en donde precisamente esa incapacidad de tomar responsabilidad por sí mismos viene acompañada de una narrativa, de un discurso en donde dicen, es que no es posible que yo cumpla mi proyecto de vida o sea una parte productiva de la sociedad y demás, porque de alguna manera siempre hay una victimización, ¿no? Completamente. Todos de alguna manera son víctimas de algo, ya sea por cuestión racial, de género, social, económica, cultural. O sea, siempre hay una manera de ser la víctima y por ende, digamos, ya hay como un destino que ya está establecido y por eso, digamos, de alguna manera, pues afirman que hay que hacer un cambio radical, ¿no? De la estructura social. ¿Qué opinas de esta cultura de la victimización? O sea, para mí una persona que se presenta a sí misma como víctima es una persona que no se quiere responsabilizar de su vida. La vida es dura
quien crea que la vida no es dura, se equivoca. No ha salido allá. O sea, pero inclusive las personas que no han salido a vivir y que están adentro de su casa y que por lo tanto no han vivido, son los que más se quejan de que la vida es dura, precisamente porque no se quieren responsabilizar. Entonces, evidentemente no estoy pensando en quien ha sido asesinado por el crimen organizado, ¿verdad? Evidentemente no estoy pensando en quien ha sido secuestrado, desaparecido, raptado, todas estas cosas tan atroces que sí ocurren en el mundo. Pero ellos no, curiosamente ellos no son los woke, ¿no? Curiosamente, ellos... Sí, o sea, las verdaderas víctimas exacto, no son los woke, no ¿verdad? son los woke, exacto. O sea, el movimiento woke, el movimiento así llamado progresista, está conformado particularmente por un grupo minoritario de jóvenes y adultos de clase media a alta que no han padecido prácticamente nada en su vida y que solamente están repitiendo discursos academicistas, no académicos, academicistas, completamente politizantes, que les enseñan categorías dicotómicas de víctima-victimario, ¿no? En donde todas aquellas personas que no alcanzan su proyecto personal son víctimas y las personas que sí han alcanzado su proyecto personal son victimarios porque desde su discurso nadie puede alcanzar sus metas si no es a través de la utilización del empleo y de la opresión de los demás. Entonces, automáticamente está negando todo el esfuerzo y toda la toma acertada de decisiones de las personas que han alcanzado sus metas y que han sido exitosos en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto en el que quieras, ¿no? En el aspecto estético, en el aspecto deportivo, etcétera, etcétera, en el aspecto artístico, musical. Entonces, al final, siempre toda persona que alcanza sus metas es una persona opresora, o toda cultura que alcanza sus metas es una cultura opresora, mientras que toda persona que no alcanza sus metas no las alcanza por culpa de los opresores. Pero eso es falso, o sea, Y no nada más cada persona, sino que las sociedades. Las culturas, ¿no? exacto, las culturas. Si no se vive en una las utopía razas, es ¿no? Que les porque llaman. por la culpa de un grupo opresor, ¿no? Exacto, siempre y además muy enfocado. Entonces, pues ese discurso curiosamente es ese mismo, digamos, ese modus operandi discursivo es el mismo que han tenido los grupos más opresores a lo largo de la historia, ¿no? O sea, para no ir más lejos, pues el nazismo culpaba a los judíos de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues es el mismo modus operandi. Ay, nosotros somos las víctimas, pobrecitos. En cambio, ellos son los malvados, opresores, por cuya culpa nuestra nación, que además está destinada a ser la que comande la tierra, porque nosotros tenemos la razón, no ha podido alcanzar su meta histórica, ¿no? Entonces, y si nos vamos a tiempos más atrás, pues nos vamos a dar cuenta de que así, ese es el modus operandi, ¿no? Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, que no era un improvisado, era doctor en comunicaciones, él entendía cómo operaba la psique humana y entendía cómo operaba la mercadotecnia. No, vaya que la entendía, ¿verdad? Lo dice claramente, o sea, tú quieres unificar un pueblo, encuéntrale un enemigo. Entonces, si observas el modus operandi de los gobiernos, de los estados, de los grupos, que siempre están en conflicto, es inventarse un enemigo y después culpar a ese enemigo de todo aquello que es deseable. El enemigo siempre es malo, el enemigo siempre es feo, el enemigo siempre es corrupto, el enemigo siempre es inmoral. Si eres religioso, entonces el enemigo es ateo. Si eres ateo, entonces el enemigo es religioso. O sea, siempre... El opuesto a ti, digamos. Exacto, siempre catalogarlo. Y además, para colmo de males, es el culpable del por qué tú no has podido ser feliz y tú no has podido realizarte. Y eso es un discurso fácilmente aceptable para la gente porque una inmensa mayoría de las personas no ha encontrado un sentido de vida, no ha encontrado su llamado divino, no ha encontrado una razón coherente del por qué están aquí en esta tierra con todo el sufrimiento que se tiene, con todos los problemas que se tienen que resolver, con todos los conflictos que hay, con todo lo que uno padece. Y entonces uno busca desresponsabilizarse de la propia vida y de la propia toma de decisiones y simplemente saber que la vida es como es, punto, y que cuando estás en medio de una sociedad va a haber personas que tengan unos intereses, va a haber otras personas que tengan otros intereses y que tú vas a tener los tuyos propios y que a veces esos intereses no son compatibles y entonces hay pugnas y resultan en problemas y uno tiene que ser inteligente y hábil en nuestra toma de decisiones, pero entonces desde esta perspectiva comodina se niega la responsabilidad que uno tiene de su propia vida, se culpa a los otros y entonces se pretende destruir al otro frente a uno para que entonces cuando ya no haya oposición, entonces ahora sí todos vamos a poder florecer. Eso no solo es absurdo, ridículo, históricamente imposible de confirmarse, sino que además es irrealizable. Porque en el momento en el que las personas alcanzamos nuestras metas, a menos de que seamos estoicos, a menos de que seamos absolutamente congruentes como cristianos, como budistas, como hinduistas, va a llegar la insatisfacción. La insatisfacción es un estado permanente. Exacto. No necesariamente indeseable, además, ¿no? Simplemente es. Entonces, las personas quieren
las personas pretenden tomar una decisión, que esa decisión les haga bien y a partir de ese momento nunca jamás volver a tener un solo problema en su vida, ¿no? Y si surge un nuevo problema, la culpa es del otro, no No, mía. ya, ¿no? aparte, la idea de que debe de haber un Estado, un ente que gobierna, que controla todo, y el famoso estado de bienestar que además te proporcione todas las soluciones de tu vida, ¿no? O sea, que te proporcione salud, educación, alimentación, en fin, todas aquellas necesidades del ser humano tienen que ser satisfechas por el Estado. Es una cosa también. Pues eso es el discurso que te vende, ¿no? Ajá. Porque quienes quieren conformar parte de los grupos de toma de decisiones dentro del Estado, pues es lo que te dicen, tú no te preocupes, yo te voy a resolver todo, ¿no? Pero aquí hay un razonamiento que he presentado desde hace muchos años, ¿no? Desde yo creo que 1997, por allí tal vez, imagínate ya hace cuántos años, cuando estaba todavía muy de moda el ejército zapatista, y entonces estaba yo reflexionando al respecto, y entonces es el siguiente. Voy a comenzar con una metáfora, ¿no? Si una persona vive de apagar fuegos, si su producto es apagar fuegos, ¿qué necesita? Pues necesita que haya incendios, ¿no? Que haya fuego. Porque claro. si no hay fuego, No puede, tiene trabajo, ¿eh? Exacto, ¿no? Y si una persona vive de destapar las cañerías, ¿qué necesita? Pues que las cañerías estén tapadas, ¿no? Entonces, si las personas, si los políticos viven de resolver los problemas de la gente, ¿qué necesitan? Pues necesita que los pueblos tengan problemas. Y si resuelven esos problemas, entonces se les acaba el trabajo, se les acaba la chamba. Por eso es que los grupos políticos, y no me refiero exclusivamente a las personas que tienen ya el poder, sino a las personas que buscan tener el poder, producen problemas a nivel popular sin la intención de resolverlos, porque si los resuelven, se les acaba la chamba. Entonces, además de que es imposible resolver los problemas de la gente somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros propios problemas y no solo a nivel individual, sino a nivel microcomunitario. Lo que pasa es que las personas no piensan a nivel microcomunitario, las personas piensan, todos están así en su imaginación, en su fantasía, de que van a cambiar al mundo. Ay, me voy a pelear con el sol, hace mucho calor, me voy a pelear con el sol. Con ¿no? el clima, ¿no? Voy a Por mí resolver va a el cambiar, por mí va a cambiar, ¿no? O sea, está cambiando, pero está cambiando indeseablemente. Entonces, yo y mis amigos vamos a lograr que cambie deseablemente. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! O sea, ¿cómo lo van a lograr, no? ¿Cómo lo van a, o sea, creen de verdad que los humanos tenemos cualquier tipo de poder sobre este planeta en el momento, o sea, el planeta Tierra tiene vida en sí misma y va a seguirla teniendo mucho después de que la raza humana, bueno, de que la especie humana haya desaparecido. Bueno, o sea, por más que hagamos desiertos, los desiertos también son ecosistemas. O sea, devastamos, sí, consumimos, sí, contaminamos, sí, pero ¿eso le afecta al planeta? La respuesta es no. Simplemente pensémoslo de la siguiente manera. Se nos dice que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito que cayó, ¿no? Entonces cayó, pum, así durante muchos años, ¿no? Unos dicen miles de años, otros dicen cientos de años, otros dicen decenas de años, así todo el mundo tiene su propia postura. La Tierra cayó en la oscuridad porque se hizo o sea, se levantó tanto polvo, o sea, unos tienen que poner a pensar si esas cosas son creíbles. Se levantó tanto polvo que no pudo entrar el sol, ¿no? Y entonces, pues eso hizo que hubiera devastaciones ecosistémicas y se extinguieron los dinosaurios. Y hoy en día vemos pues, por todas partes, ¿no? O sea, ya hay otras plantas, hay animales, etcétera. Entonces, ¿qué será más devastador? Estar decenas o centenas o miles de años padeciendo los efectos de un choque de un meteorito o las cosas que nosotros le estamos haciendo al planeta Tierra como seres humanos, que no por ello son justificables, sino por ello son deseables, no se debe de entender eso. Y deberíamos nosotros todos de ser más conscientes en cuanto a nuestro consumo y en cuanto a nuestra toma de decisiones respecto de qué es lo que compramos, qué es lo que no compramos, cuánto acumulamos. Por supuesto que tenemos que ser más responsables en eso, como tenemos que ser más responsables y más lógicos y más coherentes y más críticos con toda nuestra toma de decisiones. Pero hay que ser muy ingenuo para de verdad estar suponiendo que vamos a poder combatir el clima, o sea, combatir el cambio climático, ¿no? Que aparte, muchas veces de una forma ridícula, como por ejemplo aventándole sopa a una obra de arte. No tiene absolutamente... Es el típico neurótico que como su jefe lo regañó, llega y le da una patada a su perro, ¿no? Ese día. ¿Qué va a resolver? Eso no resuelve absolutamente nada, ¿no? Entonces, todos estos movimientos así llamados progresistas, como te digo, no tienen nada de liberales, no tienen nada de progresistas, no tienen nada de racionales, no tienen nada de científicos, y sí tienen mucho de individualistas, de hedonistas, de sentimentalistas, de manipuladores, pero aquí viene el medio del asunto.
hay mucho dinero de por medio. Claro, porque hay lobbies que están patrocinando, digamos, a la gente, a los llamados activistas, ¿no? Exacto, porque hay grupos o sea, hay fondos que provienen tanto del Estado como de otros estados, como de la ONU, como de asociaciones y de capitales privados que encuentran deseable generar este tipo de tensiones sociales, culturales, para realizar su agenda normativa, para hacer las transformaciones y las reformas normativas que ellos desean, porque al final van a terminar lucrando. Y las personas que ponen sus asociaciones, sus organizaciones no gubernamentales, sus asociaciones civiles sin fines de lucro, etcétera, etcétera, que están en contra del cambio climático, en contra, en contra del patriarcado, en contra del machismo, a favor del género, en contra de la violencia de género, etcétera, y todas estas reivindicaciones sociales que absolutamente nada tienen que ver con la izquierda tradicional que reivindicaba los derechos de la clase trabajadora que se consideraban explotados. Todo eso hoy en día ya ni se habla de la clase trabajadora. ¿Cuándo fue la última vez que he visto una manifestación de trabajadores, no? En este relativismo que estamos viviendo y justo como lo que explicas, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ahora vivimos en donde a través precisamente de la acción de grupos animalistas, por ejemplo, ¿no? En donde muchas veces pareciera que es mucho más importante la vida animal que la vida humana. O sea, no hay ninguna congruencia, digamos, entre las reivindicaciones, digamos, de lo que podría ser la protección de los animales con digamos, los principios que salvaguarden la integridad de la vida humana, ¿no? O del bienestar humano. Entiendo. O sea, pareciera que es más importante el bienestar animal que el bienestar de la humanidad. Yo creo que son exactamente igual de importantes. Debo de decir esto, yo soy vegetariano, pero no soy un vegetariano activista, ¿no? Ajá. O sea, soy vegetariano desde hace 29 años. Este año cumpliré 30 años de ser vegetariano, pero no soy un vegetariano activista. Eso quiere decir que es una decisión que yo tomé. Claro. Y no le ando o sea, diciendo tú a la gente, no quieres imponerle no tengo por qué, ¿no? Porque la dieta a nadie, ¿no? Exacto. Entonces, yo rescato animales, pero no voy y le digo a la gente, ten este animal, ¿no? Es tu obligación cuidarlo, ¿no? O sea, tampoco voy y le digo, no, es que denle de comer a los perros en la calle, ¿no? O sea, cada quien toma sus decisiones. El problema con estos grupos radicales es que, disfrazados de buena voluntad, propiamente hablando, tienen fines de lucro. Y eso es algo claro, que no... son negocios, que no te hay que dicen, decirlo. Son negocios. Entonces, ¿qué necesitan? Pues necesitan que haya problemas. Yo te voy a resolver un problema. Oye, pues que yo no tengo problema con eso. Pues te lo voy a causar para que lo tengas. Y vas a ver si no recurres a mí. Entonces se inventan una cantidad de situaciones que no habían sido encontradas como problemáticas a lo largo de la historia de la humanidad, pero no porque antes fueran muy inconscientes. Los humanos no entendían nada. Pues ¿cómo no van a entender nada? Los humanos, eso sería tanto como decir que la cultura de la humanidad y todo el progreso, el verdadero progreso que hemos tenido como especie es deleznable, porque nosotros hoy en día, ciudadanos de la posmodernidad, sí sabemos que todos los demás despertado, ¿no? Exacto, hemos despertado, y además de manera instantánea e inmediata, gracias a los filósofos de los 60s, ¿no? O sea, es algo ridículo, es un discurso que no puedes sostener. Entonces, entiendo a lo que te refieres cuando dices, le dan más importancia a la vida animal que a la vida humana. Yo creo que tienen exactamente la misma importancia. Sé que esto es controvertido, pero para mí, Lutz Alexander Kirchner, es la misma importancia, porque creo profundamente que los animales son una manifestación también de la inteligencia divina. Pero pensémoslo así. Si hoy en día agarran a una elefante embarazada y le abren la barriga, le sacan al elefantito y lo matan, el mundo se va a escandalizar, se volvería loco el mundo. O sea, ese video se hace viral y buscan a la persona hasta encontrarla, y si pueden la linchan públicamente, y lo filman y entronan a las personas que lo hayan linchado o la hayan linchado como héroes por haberle hecho eso a esa elefante, ¿no? Sí. Pero, y aunque pudiera parecer una exageración, sí, estoy casi seguro que pasaría, ¿no? Es así. O sea, elefante, perro, gorila, chimpancé, lo que quieras, le hacen algo así y la gente se va a escandalizar brutalmente. Pero si hacen eso mismo con la especie humana... No, al contrario, o sea, inclusive es hasta plausible, ¿no? O sea, le aplauden, ¿no? O sea, porque aparte es también una narrativa como de que un humano menos que deja de destruir, de dañar, ¿no? Exacto, ¿no? Eso a mí me parece absurdo, o sea, me parece ridículo, ¿no? O sea, yo pienso que se debe de proteger toda la vida, se debe proteger todo tipo de vida, tanto animal como humana, por igual. Y que tenemos nuestros espacios, los humanos tenemos nuestros espacios. Creo que sí tenemos que ser más responsables y más cuidadosos respecto de nuestra expansión.
Creo que debemos de encontrar maneras de no expandirnos tanto para no intervenir en el orden natural, orden en el que creo firmemente. Y Claro, o sea, actuar de manera, son problemas éticos, digamos, que aborda la filosofía, pero digamos, dentro de un razonamiento lógico, científico, ¿no? claro, No por situaciones, pues, que son las realidades que se imagina la gente, o de exacto. acuerdo a lo que sienten o Exacto. los sentimientos que le provocan, Porque ¿no? además va cambiando, ¿no? O sea, además va cambiando el discurso dependiendo de cuál sea el proyecto que tienen aquellos que toman las decisiones por así convenir a sus propios intereses. Entonces, tan pronto te dicen una cosa, como 10 años después te dicen otra, como 20 años después te dicen otra, como 50 años después te van a decir otra, y al final las personas siempre están en su soñación de que van a cambiar el mundo, pero no se cambian ellos, ¿no? O sea, siempre están así, todo el mundo va a cambiar y cuando todo el mundo, pero además no solo eso, van a cambiar por mí, ¿no? O sea, el sueño de toda persona irracional, o sea, ustedes están mal, yo estoy bien y ustedes van a cambiar por mí, ¿no? O sea, por favor, o sea, es algo absurdo, es algo absurdo y además narcisista, ¿no? Creo que los movimientos sociales, como nunca antes, son narcisistas, son autorreferentes, no, no son, como te decía, ¿no? O sea, si pensamos en las reivindicaciones de la izquierda tradicional, llamémosla así, pues eran reivindicaciones económico-laborales, ¿no? Pero hoy en día ya no. Hoy Sí, en ya ni día siquiera no, abordan nada, cero. O esos sea, yo no he temas. visto una marcha obrera desde hace años, yo no he visto una marcha de... O sea, los únicos que todavía hay marchan son los de la CENTE, ¿no? Sí, ¿No? sí. Pero ni quien los pele, ¿no? Ni quien los fume, ya todo el mundo los tira a locos, etcétera. Y pero hoy en día, cómo se quejan las personas porque, porque los demás no hablan como ellos pretenden que hablen, ¿no? Sí, porque además también estas ideologías, estas narrativas pretenden imponer su discurso y hasta el lenguaje, Sí, ¿no? sí. Esa es una cosa también a mí que me llama mucho la atención y que francamente me tiene consternado. Por ejemplo, yo cada vez que escucho cosas como eh, todas y todos y a veces hasta todes, dices, oye, pues que no todos somos todo. Es ni siquiera entender cómo opera la etimología, ¿no? O sea, Ajá. no tienen idea de cómo opera la etimología, no tienen idea de cómo opera el lenguaje, no tienen idea de cómo opera la cognitividad, pero sí tienen idea de cómo pueden ellos chantajear, presionar, manipular a las personas para, para dominar el discurso, Ajá. ¿no? Para dominar la libertad de expresión. Entonces, constantemente se los decía yo a mis alumnos, ¿no? Si el eslogan es mi cuerpo, mi decisión, pues resulta que mi cerebro es parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces yo puedo decidir lo que pienso. Si el eslogan es mi cuerpo, mi decisión, el eslogan que reivindican es mi cuerpo, mi decisión, pues mi lengua también es parte de mi cuerpo y por lo tanto yo también puedo decidir qué palabras pronuncia y cómo expulso yo el aire de mis pulmones en conjunción con mi lengua para decir lo que pienso, ¿no? Pero eso no está permitido. Cada día se critica más la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en aras de la imposición de un discurso buenista, que de bueno no tiene nada, irracional, sentimentalista y que además opera en contra de de las profundas tradiciones culturales, lingüísticas de las naciones, de todas las naciones, de todas, porque esta misma exigencia de que se modifique el lenguaje a partir de modelos no probados, inventados, ocurrentes de un grupúsculo de personas, es a nivel mundial. Los únicos países en donde eso no ocurre son en donde efectivamente los estados sí que son opresores, ¿no? O sea, tú no vas a ver un estado musulmán que tenga estos problemas, ¿no? Claro. Oye, y ahora que tocas justo ese tema, y yo no quería desaprovechar la oportunidad de platicar esto contigo, porque pues eres una persona que, además de que naciste en Europa, a pesar de que te trajeron a vivir muy pues de niño a México, pero pues tú viajas constantemente allá, tengo entendido que conoces la mayor parte de Europa, conoces bien e inclusive hablas, ¿no? Los idiomas que se hablan en Europa. Y a mí me ha llamado mucho la atención cómo ha ido aumentando la problemática de la migración en todo el mundo, pero particularmente en Europa en la actualidad está siendo pues cada vez más crisis. E incluso pues llega un momento en donde las ciudades, las principales capitales europeas, pues ya están casi reconocibles, pareciera que estuvieras
transitando por una ciudad árabe, ¿no? O musulmana, y cada vez más existe esa presión, esa confrontación entre la cultura europea y entre la cultura que viene de esas latitudes de África, de Asia. ¿Tú cómo ves todo este contexto? Acabamos también de pasar un fenómeno que me pareció curioso, que fue la falla de electricidad masiva en varias ciudades de Europa, en España, en Portugal, en Francia. Platícame un poco cómo estás viendo todo este contexto, tú que conoces de primera mano allá. Mira, a mí me parece que Europa desde hace aproximadamente, ¿qué será?, 150 años, se ha caracterizado por su pésima toma de decisiones, ¿no? O sea, los estados europeos han tomado decisiones inadecuadas y después se reconstituyen porque son muy buenos organizándose y son muy hábiles en lo económico y en lo político, pero después vuelven a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces los europeos están atrapados no en su, sino por su propia agenda, tanto ideológica como, por lo tanto, política. Por lo siguiente, los europeos siempre habían tenido pugnas internas. Este concepto de Europa en realidad es un concepto muy novedoso. O sea, cuando se habla del eurocentrismo, ya, y los blancos opresores, todo eso no se puede sostener bajo ninguna circunstancia, tampoco históricamente, porque Europa en su concepción de las cosas no existía. Habían franceses, habían alemanes, que también los alemanes son bastante novedosos, ¿no? Ellos no se entendían como alemanes, y había ingleses, había portugueses, españoles, etcétera, etcétera, y tenían pugnas entre ellos, eran pugnas internas, ¿no? Eran pugnas internas. Entonces, y tomaban malas decisiones. Probablemente al que mayor propaganda o el que mayor propaganda hizo para comenzar a culpar a un grupo externo diferente a ellos de todos los males del mundo, pues fueron los antisemitas, ¿no? No solo alemanes, había antisemitas en todas partes de Europa, para culpar a los judíos, ¿no? Entonces culpan a los judíos, el que más reivindica estas posturas antisemitas, por supuesto, va a ser Hitler y los nazis, en un país que no era Alemania, porque no existía Alemania en ese entonces, primero era Prusia y después fue la República de Weimar y después fue el Tercer Reich. Alemania en realidad es muy novedoso, Alemania claro, es hasta a partir de la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra. Y entonces, pero muchos europeos se suben al tren hitleriano, ¿no? O sea, hoy en día te hacen creer que no, que nadie, que todos lo odiaban, que nada más lo sabían. Eso es falso. Había nazis, antisemitas, y lo sigue habiendo, no solo en todos los países de Europa, sino en muchas latitudes del mundo, ¿no? Pero pues al final estas posturas son las que pierden, afortunadamente, porque si no estaríamos hablando de la extinción de un grupo cultural, étnico, y no solo eso, sino probablemente racial de todo tipo, ¿no? O sea, claro, estaban pirados, esos señores estaban pirados. Entonces, pero a partir de ese momento, cuando comienza la reconstrucción de Alemania y de Europa, se les empieza a inculcar la vergüenza de la identidad personal, ¿no? Una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando ya en la identidad nacional, inclusive, ¿no? Sí, de la identidad nacional, sí, eso quise decir, sí, que personal me equivoqué, de la identidad nacional. Entonces, todo alemán, y ahora ya en términos extensivos, todo europeo que se sienta orgulloso de ser alemán o que se sienta orgulloso de ser europeo es sospechoso, ¿ves? Es sospechoso de ser nazi, y eso se los inculcan desde la infancia. O quien se siente orgulloso de ser español, o se siente orgulloso de ser italiano, o francés, o inglés. Así es. Todos ellos son sospechosos de ser nazis, de ser racistas. No obstante, en el resto del mundo, todo el mundo puede sentirse orgulloso de ser lo que es. O sea, nunca en México se le critica a alguien por sentirse orgulloso de ser mexicano, nunca en Colombia se le critica a una persona por sentirse orgulloso de ser colombiano. ¿No? Se le celebra, exacto, se celebra, ¿no? Perdón, perdón. No, hay cuidado. ¿Quién sabe? Salamanca, Guanajuato, ¿quién sabe qué es eso? Bueno, entonces, entonces lo que a uno se les critica, a otros se les celebra, ¿no? Pero el asunto es que los europeos crecen con eso. A mí me sorprendió mucho que yo reivindicaba mucho mi parte alemana, ¿no? Crecí aquí, y aquí todo el mundo como que solía querer mucho a los alemanes cuando yo era joven, ¿no? O sea, sí, ahora los alemanes. ¿Te acuerdas ¿no? En la época del Mundial? ¿Cómo se le celebró? El segundo gol, ¿no? Cuando empataron con Argentina. Ajá. Entonces, y cuando yo llego a Alemania y me doy cuenta de que las personas allí no están identificadas con su alemanidad y entonces carecen de identidad de grupo, carecen de identidad cultural y entonces empiezan a buscar su identidad en otros grupos. Entonces, quieren ser como los latinos,
sea como sea que son los latinos, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que son los latinos? Pues se van a los clichés. Como Bailar sea su idea de salsa, que sean exacto, los latinos. exacto. Entonces bailo salsa, bailo cumbias, bailo merengue y soy el Latin lover y entonces empiezan a hacer una especie pues de construcción de identidad que además no tenemos propiamente aquí tampoco, ¿no? O sea, claro que hay muchas personas que bailamos salsa, por supuesto, ¿no? Pero no todas las personas bailan salsa. Claro que hay personas que comen picante, pero no todas las personas comen picante, ¿no? Entonces se toman los clichés y los adoptan como suyos y entonces pretenden identificarse con algo que no son. Eso no es propiamente, o sea, aprender de otras culturas e integrar a tu repertorio existencial elementos culturales ajenos a los tuyos está bien. Pues eso es lo que enriquece la vida, ¿no? Eso es lo que enriquece la que vida. muchas veces se critica, yo también soy de la misma idea, o sea, ¿por qué no incorporar lo bueno de las... Claro, lo que es deseable, ¿no? de cualquier cultura que Por supuesto. conozcas, ¿no? Siempre y cuando, no por ello, renuncies a la construcción o a la identificación de ti mismo con tu propia identidad nacional. O tal vez no, tal vez, o sea, no, la cuestión es que no es obligatorio, ¿no? Pero el asunto es que en este discurso, en este entrapamiento en el que se encuentran, lo que ha traído como resultado es que han sido demasiado permisivos con otras culturas que han llegado a incrustarse a sus propios territorios en nombre de la tolerancia, ¿no? Entonces, en nombre de la tolerancia, permiten abusos en contra de sus propios pueblos. Sí, porque aparte de estas culturas que se están integrando en los territorios europeos, pues ellos sí traen muy bien identificadas Por supuesto, ¿no? sus valores nacionales, Claro que ¿no? Su culturales, y no pretenden de alguna manera, pues ya no solo adoptarlos de los lugares donde están migrando, sino que ni siquiera buscan la posibilidad de hacer una mezcla, ¿no? Exacto, un sincretismo, pero Ajá, un o sea, sincretismo. el sincretismo se va a dar forzosamente, ¿no? Porque las personas todas aprendemos de todos, aún inconscientemente. Pero el asunto es la imposición, ¿no? Y la transformación de la normatividad. Ese es un serio problema. Entonces, las personas cuando llegan a otros países, las personas cuando vamos a otros países, no vamos solamente nosotros, no va solamente nuestro cuerpo, va toda nuestra carga ideológica, va toda nuestra carga cultural, va todo nuestro bagaje, todo lo que nos ha transformado. Y si fuéramos una persona o dos personas, como antes era la migración, ¿no? O sea, pues eran un grupito así minúsculo de personas las que migraban y aquí se conocían y se organizaban. Hoy en día son migraciones masivas. Entonces, Y muchas veces hasta forzadas, ¿no? forzadas por un lado y por el otro. Y por el otro, sí. Exacto, porque además los estados lucran con la migración. O sea, los migrantes se tienen que entender, quien no entienda esto no entiende el fenómeno de la migración. Los migrantes también son un producto de exportación y de importación, ¿no? En donde además el crimen organizado, cuando esa migración es ilegal, está íntimamente ligado a esos procesos. Claro, es un negocio. ¿No? Es un negocio y para todos es un negocio, excepto para los pueblos que reciben a los migrantes, ¿no? Se habla siempre de cuestiones humanitarias. No, pues es que vienen de países en guerra. Sí, pues sí, ¿no? Sí, es muy probable, no es necesario, no siempre es así. Pero de lo que no se observa es que el motivo por el cual los estados y las naciones han generado fronteras es porque el traslado masivo de personas de un lugar a otro impacta en la economía. Eso es imposible que no sea de esa manera. Claro, y en la calidad de vida de los que ya Por estaban, supuesto. ¿no? Entonces tú construyes algo y te cuesta siglos construirlo, siglos, porque las culturas son de siglos, de décadas y milenios. De décadas no hay una cultura de décadas, es de siglos, si eres una cultura novedosa, y de milenios, si eres una cultura antigua, ¿no? ¿Por qué me están llamando? Esperad. Perdón. No te preocupes. Justo es ley de Murphy, ¿no? O sea, siempre en el momento No me llaman oportuno, exacto, nunca me exacto. llaman y siempre que así empiezan a llamar. Bueno, entonces, todas estas personas que tienen tan buen corazón, no, así que vengan los migrantes, después se quejan de que se encarecen los costos de las rentas, por ejemplo, ¿no? Pues es que es normal, o sea, si hay más, si súbitamente hay 10,000 personas más en una ciudad, se van a aumentar las rentas. ¿Por qué? Pues porque hay más demanda de espacios inmobiliarios. Claro, que los que están No. disponibles o puedan estar disponibles. Exacto, ¿no? Entonces, empiezan a decir, no, pues es que hay más criminalidad. Pues, ¿cómo no va a haber más criminalidad si hay más gente
que llega, y no todas las personas que llegan son personas bien intencionadas, no todas las personas que llegan son personas responsables y trabajadoras. Hay también también van a venir con estos flujos migrantes personas que traen su propia agenda de crimen organizado y en muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta ellos mismos que forman parte del crimen organizado, pues porque creen que le están ayudando a su primo, le están ayudando a su amigo, pero pues ellos no son del crimen organizado. Entonces, y todos esos fenómenos se dan, todos esos fenómenos están aquí. ¿Qué pasa pues entonces en Europa? Que la propia narración que les han enseñado a adoptar de sí mismos en la construcción de Europa y que los hace avergonzarse de lo que son, y sí tienen razón para criticar la toma de decisiones en el pasado de los pueblos a los que ellos pertenecen, pero no tienen razón para avergonzarse. ¿Yo por qué me voy a avergonzar de lo que hacía mi bisabuelito? ¿No? O sea, mi bisabuelito mexicano le pegaba a mi abuela. Pues, ¿yo por qué me tengo que avergonzar de ser hombre? Porque mi bisabuelo le pegaba a mi abuela, ¿me entiendes? O sea, ¿o por qué me tengo que avergonzar de ser de la familia Zapata? ¿No? Porque mi bisabuelo le pegaba a mi bisabuela. Son cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme responsable de mi propia toma de decisiones y entonces como pueblo, los europeos y como personas, los europeos, bueno, no ser racista, pero no ser racista no quiere decir deja que abusen de ti las personas migrantes, porque sí abusan, yo vivía allí y yo lo veía. O sea, la manera en la que se comportaban no era adecuada para el orden normativo tradicional de los lugares a los que estas personas llegaban y siguen llegando. O sea, yo por eso ya no me interesa vivir más en Berlín, ¿no? Porque las últimas 2 veces que he ido, yo digo, no es el Berlín que yo conocía, ¿no? O sea, personas vendiendo drogas en la calle a la salida del metro, ¿no? O sea, entre otras cosas que observé y que a mí ya no me gustaron, ¿no? ¿En qué va a ser? Y eso hablando de los migrantes, pero además toda la agenda de identidad, de las miles de identidades que hoy pretenden que sean las que rigen, ¿no? Que además, pues por definición, si para cada identidad va a haber una normatividad o cada identidad va a exigir la reivindicación de sus propios derechos especiales, pero no así la reivindicación de sus propias obligaciones especiales, ¿no? Pues lo que tenemos es este estado de las cosas mundial en donde todo parece ser un caos, ¿no? Pero va a haber grupos que quieran traer el orden. O sea, necesariamente esta confrontación, este choque de culturas, pues yo veo, no sé si tú coincidas, por eso te pregunto tu opinión, veo que necesariamente va a terminar en conflictos, pues inclusive hasta armados, ¿no? Yo creo que... ya hay conflictos armados. Exacto. Ya hay guerras. Ya hay guerras, ¿no? Y además las guerras que ya existen, que están expulsando a muchísima gente, como la de Ucrania, los conflictos en Gaza, y demás, más los otros conflictos que hay, pues en lugares que tradicionalmente siempre han estado convulsionados, pues expulsan cada vez a más gente, lo que tú decías, pero va a llegar un momento en el que no creo que los europeos nativos, ¿no?, vayan a tolerar, como tú dices, que es el valor que están de alguna manera promulgando infinitamente, ¿no? Ya hay cambios, ¿no? En Europa, pues ya ganó... O sea, ¿cuál vendría siendo la reacción a este fenómeno? ¿Cuál identificas que sería? Pues va a haber una vuelta al conservadurismo, ¿no? Y yo creo que es algo racional, yo creo que es algo deseable, no es algo criticable. O sea, sabiendo que a lo que se le conoce hoy en día como liberal, conservador, izquierda, derecha, son terminología que ya no opera más, o sea, que ya no es funcional, salvo para los intereses discursivos de las personas que las enuncian, porque los que se dicen liberales se comportan más fascistas que Mussolini y los que se dicen conservadores se fundamentan en principios más racionales que los que se fundamentaba Darwin, por ejemplo, ¿no? Sí, más científicos, o sea, más lógicos, científicos, ¿no? Exacto. Entonces, esas categorías, esa terminología ya no funciona más. Sí, ya no aplica. Ya no aplica más, ya nada más son discursivas políticas, ¿no? En donde, los liberales somos los buenos porque queremos la libertad, a pesar de que somos los más opresores, ¿no? Es la paradoja romana. O sea, ellos, queremos la ¿no? libertad, la nuestra, ¿no? Exacto. La tuya, si tú no estás de acuerdo, no queremos la tuya. Si quieres la libertad, prepárate para la esclavitud, ¿no? Así como en la Roma antigua. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así hoy en día, si quieres la libertad, prepárate para la esclavitud, ¿no? Y entonces, sabiendo que estas categorías ya no son más aplicables, lo que está ocurriendo es una vuelta en Europa, así lo voy a decir, para no usar esa terminología que critico,
en algunos países está habiendo un regreso a la racionalidad científica ilustrada. ¿Y a qué países me refiero? A esos países que en las noticias nos dicen son de ultraderecha, son fascistas, son nazis. O sea, ¿cuáles? Polonia, Hungría, Italia, ¿no? Que en ese momento son para mi gusto, el bastión de esperanza de vuelta a una racionalidad científica hermanada, en armonía, con un profundo misticismo religioso, no, bueno, o tal vez no misticismo, pero al menos tradición religiosa, y que por definición incluye a la inmensa mayor parte de las personas. Porque hay una cantidad enorme de personas racionales, científicas, hay una enorme cantidad de personas religiosas, tradicionales, y habemos algunos que empatamos estas dos posturas y que sabemos cómo comulgarlas, ¿no? Y cada vez estas dos posturas, la científica y la religiosa, están mirándose más y está dándose cuenta de que son bastante compaginables. Y entonces, precisamente en estos tres países que acabo de mencionar, la normatividad está regresando hacia, o no ha dejado que penetren, como en el caso de Hungría y en el caso de Polonia, no han dejado que penetren estas nuevas ideologías irracionales, caprichosas, sentimentalistas, que trastocan el orden social desde sus más profundas raíces, ¿no? ¿Consideras que estamos viviendo un inicio de cambio del péndulo? Que le llaman así, ¿no? En esa teoría, la teoría del péndulo. Me parece que sí. Y el problema, y esto puede ser un problema... ¿Hasta dónde se puede ir, verdad? Exacto. Que entre más presionen los grupos de izquierda radical, más van a servir como semillero para una reacción de extrema derecha. Y ya también la historia nos ha indicado hasta dónde no pueden llegar los pueblos de ultra lo que quieras, ¿no? Tanto de ultraizquierda como de ultraderecha. Porque además también eso que si los nacen de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera, eso está bastante en veremos, ¿eh? Pero bueno, el asunto es que históricamente hemos sabido hasta dónde pueden llegar las posturas extremistas y no nos ha gustado. Sí, no es recomendable. No nos ha gustado. Lo ideal es que no haya extremos del péndulo, ¿no? Exactamente. Que haya un equilibrio. Un equilibrio y un terreno común, digamos, donde se puedan conciliar las posturas. Desgraciadamente, pues digamos los que están en el extremo que le llaman progresista, que para mí también no aplica el término, pero digamos los que defienden todas estas ideologías, es difícil que se encuentre ese punto de equilibrio, porque tienes que construirlo con base en algo tangible, en la realidad comprobable y verificable, ¿no? Y si tú vives en tu propia realidad, donde los principios naturales no aplican, sino solamente lo que tú creas y sientas, ¿no? Pues ahí está muy difícil, ¿no? Exacto. O sea, en lo particular, tras muchos años de haber estado, pues, digamos, activamente viviendo en el campo de lo político y en el campo de lo comunitario y en el campo de las discusiones y de todo este mundo de los hechos en los que hemos estado viviendo socialmente desde hace, pues, muchos años, yo he llegado a la conclusión particular de que la única verdadera transformación es la transformación personal y microcomunitaria. Y cuando digo microcomunitaria me refiero a tu esposa y a tus hijos. La verdad. A la familia. Así es. A final de cuentas, regresamos siempre a que... Las personas están muy ocupadas en transformar el mundo, pero, exacto, están muy ocupadas en transformar el mundo, pero no se dan cuenta de lo importante que es el educar bajo principios y después realizar esos principios de manera congruente a través de las acciones a tus hijos. Sí. Primero a ti mismo, ¿no? Tus digamos. relaciones de pareja. O sea, primero crecer como persona, ¿no? Y después creo que todo simultáneo. Tu familia, ¿no? Porque creo que todo simultáneo. Porque no deja uno nunca de crecer, ¿no? Uh-huh. No deja uno nunca de transformarse, nunca alcanza uno la meta final, nunca es uno un producto terminado. Entonces, creo que uno va aprendiendo y cometiendo errores, uno personalmente, después también con la pareja y después con los hijos, pero lo importante es el observar en qué cosas está uno acertando, en qué cosas está uno errando y cómo irlas transformando dentro de esa microcomunidad comunicativamente, ¿no? Y si logras que 2 o 3 o una persona, ¿no?,
sean felices y sean seres productivos y que logren entender la vida como digna de ser vivida y sientan felicidad y sientan amor por los demás y sientan amor por los animales, etcétera. Aquí, con eso has hecho mucho para el mundo. Pero las personas no están pensando eso, les parecen metas demasiado humildes, les parecen metas demasiado despreciables para la grandeza que los caracteriza. Están locos. Sí, de transformar están locos. a la humanidad, ¿verdad? Esos son delirios de grandeza. Querido amigo, esta plática se nos ha ido como el agua. Yo creo que aquí nos podríamos aventar horas y horas y horas discutiendo sobre tantos temas, pero precisamente por eso quiero pues hacer el compromiso contigo y además invitarte que cada vez que haya la oportunidad, si nos puedes volver a acompañar para platicar de todos estos temas y muchos otros que podemos abordar desde tu conocimiento, desde tu enfoque del estudio de la filosofía, de las leyes, de la sociología, pues será para mí un verdadero honor y será en beneficio de nuestro muy estimado auditorio. No me queda más en este momento que agradecerles a todos ustedes. Me gustaría, si nos puedes compartir dónde la gente puede leerte, puede contactarte. Tengo 2 libros. Uno se llama Las penas no tienen color, que es una historia de los Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos de eso. Es una historia de los Estados Unidos desde la perspectiva precisamente de aquellos quienes sí han verídicamente e históricamente padecido opresión, ¿no? Que no tiene que ver con que, es que los negros eran esclavos, sino tiene que ver con que sí, efectivamente los negros fueron esclavizados, pero también los blancos, y nadie nos cuenta esa historia, ¿no? Entonces, mi libro se llama Las penas no tienen color, en inglés sería Blues Has No Colors, porque además el eje rector es la música. Cómo la música y las sociedades se van transformando mutuamente a través de sus propias vivencias y las expresiones estéticas de esas vivencias políticas, pero después también cómo esas mismas expresiones culturales estéticas van narrando las historias y van generando transformaciones en las personas para entender la vida de una determinada manera, ¿no? No siempre buena, a veces también pues triste, a veces también dura, a veces también indeseable, ¿no? Pero de los dos lados, porque nadie habla de todo lo que han padecido aquellos a los que llaman los blancos, ¿no? O sea, los blancos, así, o sea, como si no hubiera polacos, alemanes, franceses, españoles, ¿no? Iraníes, ¿no? O sea, los blancos. Y entonces, como estos 2 segmentos culturales, ¿no? O sea, lo europeo y lo africano, primero padecieron y después se fueron concomitando, comprendiendo e incrustando en la formación amalgama, digamos, cultural. Así es, amalgamando culturalmente sí. a través de la música. Creo que lo comenté al inicio, pero el doctor Lutz Lutz, mi amigo, es también un gran músico y sabe mucho de música. No sé si grande, pero le hago al cuento. Ajá. No, eres un muy buen músico, amigo, y conoces mucho del tema que nos estás platicando. Este libro de Las penas no tienen color, ¿cómo lo pueden conseguir las personas? Pues ahorita ya, yo creo que nada más en Amazon o por pedido en Gandhi, ¿no? En particular, ya dije la marca, pero bueno, ahí en las librerías no pasa nada. Está en catálogo y ahí pueden pedirlo por catálogo, también en Amazon está. Ya la edición pues se acabó, ya tiene un rato, se publicó en el 2021. También tengo otro que se llama Kant para el siglo XXI, que es netamente de filosofía. ¿Cómo se llama, perdón? Kant para el siglo Kant para el siglo XXI, filósofo. como el filósofo. Entonces ese es un libro exclusivamente de filosofía, es mucho más académico, es un diálogo con académicos, pero también explicado de una manera, al menos pienso yo, lo más accesiblemente posible, sin perder lo académico y sin perder la rigurosidad científica, para cualquier persona que quisiera estar interesado en mi interpretación de Kant, ¿no? Yo no me voy a atrever a decir Kant dijo eso, ¿no? O sea, es lo que yo he entendido de lo que dijo Kant. Yo ahorita estoy escribiendo otro libro, estoy empezando a investigar para poder encontrar los conceptos, las nociones de Mesías, de pecado, de redención y de apocalipsis en el rock y en el heavy metal a partir de los 60s, ¿no? Qué padre, qué interesante. Vamos a ver si así como explican los grandes filósofos judíos, ¿no? Gershom Scholem, Walter Benjamin, Buber y algunos otros, ¿no? Yeshayahu Leibovitz, si estos filósofos judíos que han estudiado y han investigado, y la Biblia, por supuesto, la Biblia misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si estas categorías de pecado, redención, Mesías, etcétera, 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 operan de la misma manera dentro de las reconstrucciones teológicas que hacen en el rock y en el heavy metal, porque están fuertemente influenciados por el pensamiento religioso, ¿no? O sea, algunos pues como rock cristiano y otros como rock satánico, ¿no? Entonces, pero pues al final ese es un tema que yo creo que vamos a tener que abordar en un programa y yo creo que ahorita me acabas de dar una gran idea
para cuando que tengamos el quieras. gusto de volver a estar con nosotros. Por favor, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden contactar, Lutz. Pues tengo Twitter, pero la verdad yo estoy harto de las redes sociales, o sea... Pero si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Tengo Twitter, estoy como El Lutzo, con 3 Zetas, ¿no? También tengo Instagram, pero la verdad ese ya prácticamente no lo uso, ya no publico nada. ¿Sabes por qué? ¿O algún correo electrónico? Mira, la verdad es que el mundo está loco. O sea, yo observo que las personas son súper agresivas, son súper subjetivas, están llenas de odio y de frustración en su corazón y lo proyectan sobre de las demás personas, ¿no? Entonces, creo que es inteligente y es de sabios hoy en día el aportarle a la gente, pero no buscar estar en el reflector. Porque, mira, si a la persona que yo considero la más sabia en la historia del mundo, Yeshua ben Yosef, lo crucificaron, a pesar de que era la persona más bondadosa que yo he podido leer en la vida, imagínate qué podemos esperar las demás personas, ¿no? Y sobre todo cuando probablemente sea la vanidad o el ego lo que nos impulsa para que la gente nos vea. Entonces, sí tengo Twitter, el Lutzo, están invitados a que me sigan si quieren, tampoco publico mucho, de vez en cuando una cosita, pero lo que sí les recomendaría, eso sí, es que leyeran mis libros y que leyeran mis textos. He publicado capítulos del libro, he publicado muchas cosas, y esas se encuentran en una plataforma que se conoce como academia.edu. Ok. Academia.edu. Y buscan tu nombre. Sí, exacto. Entonces ahí se meten a academia.edu, buscan Lutz Alexander, Kefferstein, y ya les va a salir. Está chido porque ahí sí, eso sí me da mucho orgullo. Estoy dentro del 3% de filósofos más leídos en el mundo en esa plataforma. Ah, qué padre, qué padre. Sí. No, pues es que eso habla pues, de la calidad de tu pluma y de tu pensamiento, amigo. Yo, que sí, pues de hecho trabajo con el tema de los medios sociales. Es diferente. Voy a aprovechar para comentarles que si ustedes me buscan precisamente en la plataforma X, antes Twitter, como Mar Castrejón, de hecho es @_Castrejón, pues ahí podrán ver enlaces a los contenidos de Enlace Creativo. Tengo una sección que viene ahorita a colación, que he tomado la iniciativa desde hace algún tiempo, no hace mucho, pero ya tenemos por ahí algunos contenidos, utilizando el hashtag Viernes de Libros. Entonces, donde hacemos ahí algunas recomendaciones de libros que yo he tenido la oportunidad de leer, muchos de ellos también he tenido la fortuna de conocer a los autores, como es el caso. Entonces, el próximo viernes verán ustedes una reseña que yo ya tuve la fortuna de leer, el libro de Las penas no tienen color, que me hizo favor de dedicar y de obsequiar mi querido amigo Lutz. Entonces, ahí podrán ver una reseña. Les recomiendo mucho que lo consigan. Como dice él, está disponible en Amazon, en Gandhi. Y podrán ver otras recomendaciones de libros ahí en mi cuenta. Igual ustedes saben que me pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales como Mar Castrejón. Y este programa de Enlace Creativo se transmite a través de YouTube, a través de Spotify en formato de podcast. Y no me queda más que agradecerles. Agradecerte a ti, Lutz, por el placer de esta plática tan rica, tan amena. Me comprometo contigo a que habrá muchas más invitaciones y me dará mucho gusto las veces que tú puedas volver a venir a platicar con nosotros. Ustedes ya se han dado cuenta de que él tiene pues un gran conocimiento sobre los temas que actualmente de manera social y política y desde el enfoque filosófico podemos abordar. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a nuestro productor, gracias mi estimado Sergio, a todo el equipo de Speakers TV, y nos vemos en la próxima emisión muy pronto. Muchas gracias y bendiciones para todos. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, amigo.